Sí, sí pueden observar las diapositivas. A ver, indíquenme por favor. ¿Sí lo pueden ver? Muy bien. Miren, en esta diapositiva nosotros nos concentramos en un tema muy interesante, ¿verdad? Que era acerca de este método de cómo nosotros podemos hacer uso de las operaciones con números enteros. Y es pues el primer día de la sesión de aprendizaje de la semana que hemos pasado, ¿verdad? Y este método de rombo es conocido, jóvenes, porque nos va a permitir encontrar un dato específico. En este caso, pues nos piden de repente las preguntas correctas o las preguntas incorrectas, ¿verdad? Y siempre juegan con nosotros en darnos datos mayores, datos menores, total de elementos y total de recaudado, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a fijar eh, cuándo en realidad debemos poner tal o cual cosa. Por ejemplo, si a mí en algún momento me preguntan, porque quizás quiera saber las preguntas incorrectas, y me dicen que menos 2 puntos es por cada pregunta incorrecta, entonces cuando yo quiero encontrar lo que quiero encontrar en la pregunta, lo pongo en la parte inferior, donde dice menor, ¿no? Yo al poner aquí en la parte donde dice inferior, menor, estoy indicando qué es lo que quiero encontrar, ¿no? Si me están diciendo, ¿quieres encontrar cuántas preguntas incorrectas es? Ah, le pongo entonces el puntaje de descuento. Si me dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres encontrar la cantidad de la cantidad de mayor aciertos? Ah, entonces abajo lo puedo poner el número de repente de cuánto me dan por acierto, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios son ejercicios tipo que te permiten a ti poder dar solución a una posible, quizás, situación de contexto que se nos presente. Aquí les presento. El método es total de elementos, que acá está al costado de la parte izquierda. En la parte derecha dice total de recaudado. En la parte superior número mayor y en la parte inferior número menor. ¿Cómo nosotros vamos a realizar estas operaciones? De la siguiente manera. El total de elementos lo voy a multiplicar por el número mayor y de ahí le voy a restar el total de recaudado. Siempre nos van a dar en este tipo de problemas un total que sacó 120 puntos, que sacó 130, cosas así. Y dividido entre el dato mayor menos el dato menor, ¿no? Entonces, estos elementos es lo que nosotros tenemos que tener siempre a consideración. Se multiplica nuevamente el total de elementos por el número mayor y se resta con el total de recaudado sobre dato mayor menos dato menor. Aquí hay un ejemplo. Nos dicen, para pagar una deuda de 130 soles, empleó billetes de 10 y 5. ¿Cuántos billetes de los 25 que con que pagó dicha suma son de 5? Miren, ve, ¿dónde puso el número 5? Lo puso acá, ¿verdad? Porque es lo que ellos, en este caso, en esta situación, quieren encontrar. Entonces, 25 pues son el total de billetes, pero este total de billetes, ¿cuánto recaudó? ¿Cuánto dinero hubo? 130. Ah, ha puesto 130 acá. Y arriba, pues el 10. Entonces, ha multiplicado 25 por 10 y de ahí lo ha restado con 130. 25 por 10 y de ahí lo resto con 130. Aquí, ¿qué voy a hacer en la parte inferior? En la parte inferior voy a eliminar 10 menos 5. 10 menos 5, ¿no? Entonces, si lo hacemos 25 por 10, pues es 250. 250 menos 130 me va a dar 120, ¿verdad? 120 dividido entre 5, pues me va a dar ¿cuánto? 120 entre 5, a ver, jóvenes. ¿Cuánto me da 120 entre 5? 24. 120 entre 5, a ver, agarro las dos primeras cifras. ¿Cuánto? 24. 24, ¿verdad? Entonces, 24 es lo que nosotros tenemos como respuesta. ¿24 qué son? ¿Billetes de 10 soles o billetes de 5 soles? ¿Qué creen que sea la cantidad de billetes? ¿De 5 o de 10? De 10. De 10, a ver.
Porque hemos dicho que cuando ponemos en la parte inferior, el número que ponemos en la parte inferior es lo que nos estamos encontrando. ¿Qué número hay en la parte inferior? 5. ¿Qué número tienen en la parte inferior del rombo? Y 5. 5, 5. ¿verdad? Y si es 5, entonces esos billetes ¿de cuánto va a ser? De 5. De De 5, 5. pues. Entonces, en la parte inferior, lo que pongamos en la parte inferior es lo que nosotros estamos encontrando. ¿Ya? Profesor, y si yo quiero encontrar el de 10, lo pongo abajo. Muy bien. Vamos ahora con otro ejemplo. Miren, aquí también hay otro ejemplo interesante. Dice, en una granja se crían 12 animales, entre patos y cuyes. Si se encuentra 32, si se cuenta, perdón, cuentan 32 patas, indica cuántos patos hay y cuántas patas corresponde a los cuyes. Muy bien, entonces tenemos que hacer un análisis, pues de repente no nos dicen, pero es algo que nosotros podemos analizar, ¿verdad? Por ejemplo, si me dicen, cuyes, ¿cuántas patas tiene el cuy? 4. 4. ¿Y cuántas patas tiene el pato? ¿Cuántas? 2. 2, ¿verdad? Entonces, no nos están diciendo no, pero nosotros por conocimiento general lo sabemos. Entonces he puesto acá 4 patas y 2 patas. Muy bien. 4 patas que vendría a ser del cuy y 2 patas que vendría a ser de los patos. Ahí, al ojo, si yo pongo 2 patas, ¿qué están queriendo encontrar? ¿Cuyes o patos? Patos. Patos, ¿verdad? Por eso he puesto acá 2 patas y las que tienen 2 patas son los patos. Muy bien. Entonces, eso, un momentito. Ya, casi se apaga la PC. Entonces, aquí quiere encontrar patos, ¿verdad? ¿Y por qué he puesto 12 animales? ¿Por qué no he puesto 15, 16, 18, de repente 20? ¿Por qué Porque 12? ahí está que dice que en una granja crían 12 animales. Ajá, que el total son 12, por eso he puesto acá, no, el total es 12. Pero acá pues, también ha considerado lo recaudado, ¿verdad? Que a pesar que son 12 animales, pero no quiere decir que va a haber 24 patas o 48, no, le está diciendo 32 patas. Bien, y ha pasado a multiplicar, pues, ¿no? 12 por 4, 48, le quita 32 y lo divide entre la diferencia del de arriba con el de abajo. Nuevamente, 12 por 4, 48, menos 32, y de ahí lo divide 4 entre 4 menos 2. Ya, entonces, 12 por 4 es 48. Y si lo divido si lo resto con 32, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 6. 16. Y dividido entre 2, ¿cuánto me da? 8. 8. Y ya está. 8, ¿qué son? ¿Los cuyes o son los patos? Los patos. Los patos, ¿verdad? Porque abajo estoy observando que son 2 patas, entonces si son 2 patas, son pues los patos. Muy bien, entonces ha estado muy interesante estos ejercicios, jóvenes, para que nosotros podamos entender este tipo de método. Pero no es el único método que hemos estado estudiando, ¿verdad? También hay un método que para mí en su presentación es más sencillo, pero a veces es un poquito complejo en algunas situaciones. Pero bueno, podemos aplicar deducción. Se llama el método de cangrejo, ¿verdad? ¿En qué consiste este método del cangrejo? El método del cangrejo consiste en las operaciones inversas. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento yo veo en el problema que dice adición, yo inmediatamente voy a hacer lo inverso. Pongo sustracción. Si me dice sustracción, hago adición. Si dice multiplicación, división, hago lo inverso que es multiplicación, radicación, potenciación y potenciación, radicación, ¿no? Por eso usted está diciendo
un trabalengua, no. Es que yo voy a leer y voy a observar en el ejercicio y voy a poner en mi esquema. Si me dice suma, yo pongo sumo 2. Si me dice resta, resto 2. Pero al momento de resolver, voy a empezar de atrás adelante, de atrás adelante, haciendo la operación inversa de lo que me dice el problema. Como aquí. Miren, adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Entonces yo cuando haga adición, el inverso va a ser sustracción. Cuando me digan sustracción, el inverso va a ser adición. Cuando me digan multiplicación, el inverso va a ser división. Cuando me digan división, el inverso va a ser multiplicación. Y cuando digan inverso potenciación, va a ser radicación. Y cuando sea radicación, el inverso va a ser potenciación. Así que te doy todos los inversos. Ahora mira, imaginemos que este 25 no está. Y me dice, un número le quita 5. Ah, le resto 5. Luego lo divides entre 2. Luego lo multiplicas por 3. Y luego le restas 9. Y te da como resultado 21. Bien, yo ya puse todo lo que me mandó el problema. Pero en la parte inferior voy a poner lo contrario. Si acá fue menos 9, acá va a ser más 9. Si acá fue por 3, acá va a ser entre 3. Si acá es más 2, perdón, entre 2, en lo de abajo va a ser por 2. Si aquí es menos 5, lo voy a poner más 5. Y comienzo a operar. Desde el número que me dan al último, lo voy a reemplazar. 21 más 9, 30. 30 entre 3, 10. 10 por 2, 20. 20 más 5, 25. Mire, aquí hay otro ejemplo. A un número le multiplicas por 2, lo divides entre 18, lo elevas al cuadrado y le sumas 4 y te da como respuesta 13. Entonces, ahora lo voy a invertir. En vez de más 4 pongo menos 4. En vez de potencia de 2 voy a sacar la raíz. ¿Sí? Me ven un toque, se movió. Ya. En vez de entre 18 voy a poner por 18. Y el último, por 2, lo voy a cambiar entre 2. Y comienzo a efectuar. 13 menos 4, 9. Saco raíz, me da 3. 3 por 18, 54. Y 54 entre 2 me va a dar 27. Entonces la respuesta de este problema es 27. ¿Ven? Entonces, esos son dos métodos muy peculiares. La problemática o las situaciones de contexto que se nos da en el método del cangrejo es que siempre nos van a dar un montón de operaciones sucesivas y siempre al último nos van a dar un número, siempre al último. Entonces, desde ahí tenemos que partir, ¿no? Esa es la particularidad y cómo saber identificar cuando hablamos de un número que es de un método que se puede aplicar el del cangrejo o el del rombo. Bien, entonces ahorita voy a dejar de compartir y les voy a compartir mi guía de consolidación que no pudimos resolver por tener una reunión, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar. A ver, un momentito, por favor. Creo que no lo pueden ver. Ahí está. ¿Ustedes los pueden observar estos 4 problemas, por favor? Sí, profesor, yo sí lo veo. ¿Sí? Bien, les voy a dar entonces 5 minutos para que ustedes puedan copiar esos problemas, ¿ya?
tuvieron sus minutos, así que vamos a empezar a realizar el trabajo. Ya copiaron los 4 problemas, ahora vamos a analizar qué método vamos a usar. Por ejemplo, ahí me dicen, en un examen de admisión, un postulante ha contestado 60 preguntas y ha obtenido 170 puntos. Por cada respuesta correcta ganó 4 puntos. Y por cada respuesta incorrecta perdió 1 punto. ¿Cuántas preguntas ha contestado de manera incorrecta? Bien. ¿Qué método sería? ¿El del rombo o el método de operaciones inversas llamado cangrejo? Del rombo. Del rombo, ¿no? ¿Cómo yo puedo identificar cuándo es un método y cuándo no? Por la forma del problema. Cuando ahí me digan que de repente sumó, quitó, elevó, multiplicó, dividió y me dio como resultado 20, ya, a eso, cuando me dan al último un resultado, eso ya es algo peculiar que se tiene que hacer el método del cangrejo. En este caso, pues no es el modelo a seguir. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer el método de rombo. Muy bien, entonces dibujamos nuestro rombo y vamos a proceder a poner los datos. Ya saben, dato mayor, dato menor, lo recaudado al costado y el dato con todo lo que nos implementan, ¿verdad? Muy bien, entonces yo voy a compartir mi pantalla, dejaré de compartir acá y voy a compartir mi pantalla de la cámara. Muy bien, ahí ven un rombo. Lo pueden observar, creo que sí, ¿verdad? Un poquito más acá. Acá. Bien, entonces, vamos a leer nuevamente el problema, como ya les di sus minutos para que copien. Dice, en un examen de admisión, un postulante ha contestado 60 preguntas y ha obtenido 170 puntos. Por cada respuesta correcta ganó 4 y por cada respuesta incorrecta perdió 1. ¿Cuántas preguntas ha contestado de manera incorrecta? Vamos a los datos. ¿Cuántas contestó esta persona? Contestó 170 puntos. 60 preguntas, ¿verdad? Muy bien. Contestó 60 preguntas. ¿Cuánto de puntaje obtuvo? 170 puntos. 170 puntos. Eso me parece como que si fuera recaudado o algo así, ¿no? Me dice, ¿cuánto le dan por cada respuesta correcta? 4 puntos. 4 puntos. Y cuando contesta de manera incorrecta, ¿cuánto le quitan? 1. 1 punto. Muy bien. Ya tenemos entonces los datos. Ahora vamos a identificar dónde los vamos a poner. Bien. Si yo tengo acá el dato mayor, en este caso el dato mayor lo voy a poner aquí. Más 4 puntos. El dato menor lo voy a poner acá, menos 1. Porque es cuando dicen respuestas que son correctas y les dan más 4 puntos, y la respuesta que es incorrecta le quitan 1 punto. Aquí es el total de preguntas que contestó. Contestó 60. Y para el otro extremo, el total de recaudado, que en este caso es 170. Ya está. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar el 60 por 4, por más 4, y de ahí le voy a quitar, a 170. Muy bien. Entonces, hagámoslo. 60 por 4, ¿cuánto es? $240. Ya, 60 por 4, ¿cuánto? No escuché bien. 240. 240. Muy bien, entonces vamos a poner aquí 240. Ya saben que estos 240 salió de la multiplicación de 60 por 4. Luego, no lo pueden observar, un poquito más acá. Lo pongo a ver.
Aquí, no, aquí. 240 menos 170. 240 menos 170. Bien, estos números vamos a restar. 240 menos 170. ¿Lo dejo ahí o hay algo que hacer en la parte del denominador? Colocar el más 4 menos 1. Ya. Miren, más 4 menos 1. Nuevamente. Más 4 menos 1. Profesor, ¿y por qué no solamente pone menos 1? No, es que el 1 tiene otro negativo. Por ese puesto. Más 4 menos 1. Y ustedes ya recordarán que eso ya hemos estudiado. Esto, ¿a qué concluyo? Más. Positivo. Más, ¿verdad? Porque son dos signos iguales, me va a dar más. Entonces, 240 menos 170, ¿cuánto es? Más 70. Y 70, muy bien. Y acá abajo hemos dicho, lo vamos a poner suma, 4 más 1. Y 4 más 1 es 5, ¿verdad? Entonces voy a poner acá 70 entre 5. ¿Y 70 entre 5 cuánto es? 14. 14. Da como respuesta 14. Bien, entonces espero hayan podido captar bien la información. La clave es ubicar esto y ubicar esto. No necesariamente me van a dar dos signos iguales, ¿ah? En este caso que se ha coincidido, pero no siempre se da. Y aquí he puesto menos 1 porque pues quiero saber las respuestas incorrectas. Por eso he puesto menos 1. Muy bien, entonces ya hicimos el primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo. El segundo ejercicio dice, la altura del agua de un tanque se reduce cada hora a la mitad, más 2 metros. Si al cabo de 4 horas el tanque queda completamente vacío, ¿cuál era la altura inicial del tanque, del agua en el tanque? Bien, imaginemos de que sea 20 los litros del tanque. Si la primera hora pasó y se reduce la mitad más 2 horas, ¿cuánto sería? Tenemos 20 litros, pero ya pasó una hora y se va a reducir la mitad más 2 litros. ¿Cuánto sería? 10 litros. Pero le estoy también quitando 2 litros más. 8 litros. 8 litros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la operación? Entre 2 menos 2, ¿verdad? Por más que me dice más, ¿lo tendría que poner más? ¿Sería lógico? Porque te dice, se No. reduce la mitad más 2 litros. Ah, no, pues no. Porque si estoy reduciendo, ¿cómo le voy a poner más? Ahí se tendría que decir agregar, ¿no? Entonces, la operación va a ser por o entre 2 menos 2. Entre 2 menos 2. De hecho. Muy bien, entonces me dice que este tipo de situación se ha presentado ¿en cuántas ocasiones? En 4 horas, o sea, en 4 veces. Entre 2 menos 2, entre 2 menos 2, entre 2 menos 2, y al final me quedó 0. Si al final me quedó 0, ¿qué método podríamos hacer? ¿El método del rombo o el método del cangrejo? El cangrejo. El cangrejo, ¿verdad? Porque al final te dan un resultado. Te dan un montón de operaciones y al último te dan un resultado. Entonces, ese estilo, esa forma de problema me está entonces intuyendo de que es un método del cangrejo. Muy bien, entonces vamos a resolver. Y ese método del cangrejo pues tiene su esquema, ¿no? Que nosotros tenemos que seguirlo sí o sí, la rajatabla. Entonces, vamos a compartir mi pantalla del Irium. Ya está, ahí lo tenemos. Entonces me dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que dividirlo entre 2
y quitarle 2. Ese es en una hora. Pero en otra hora, nuevamente divido entre 2 y le quito 2. Y en la otra hora, nuevamente divido entre 2 y le quito 2. Y en la otra hora, nuevamente divido entre 2 y le quito 2. Muy bien. Pero el inverso era dejarlo así. ¿O qué tenía que hacer en la parte inferior? Deben de poner lo opuesto. Claro. En vez de entre 2, ¿qué tendría que poner? Por 2 Por 2. Y en vez de menos 2, más Dos. 2. más 2. Bien. Por 2 más 2 por 2 más 2. 1, 2, 3 por 2 más 2. Muy bien. Entonces, y me va a dar 0. Al inicio me va a dar 0. Ahora, hagamos la operación. 0 más 2, ¿cuánto es? Dos. 2. Y lo multiplico por 2, ¿cuánto sería? Cuatro. 4. 4. Ah, entonces 4. 4 más 2 6. Seis. por 2, 12. 12. 12 más 2, 14. 14 por 2, 28. 28. 28 más 2 30. por 2, 60. 60. Bien, entonces ahí tenemos la respuesta. Sumamente fácil, ¿verdad? Simplemente era cuestiones de identificar. Y ya resolvimos ese problema. Algo sencillo que teníamos que solamente ver dónde ubicamos esas operaciones. La tercera pregunta dice, en un examen de 20 preguntas, por cada pregunta bien resuelta se gana 4 puntos y por cada pregunta mal se descuentan 2 puntos. Si un alumno obtuvo 50 puntos, habiendo contestado todas las preguntas, ¿cuántas resolvió bien? Y mira, y es más, yo ya hasta ahí les he dado hasta el rombo. Ya con eso creo que es un gran apoyo, ¿verdad? Ustedes ya lo han visto, si no ahorita lo vuelvo a compartir para que me apoyen y ustedes lo van a resolver. Está, a ver, aquí. Bien, miren, ve, les vuelvo a compartir acá la pantalla de los problemas, para lo que de repente ustedes no lo han podido copiar. En un examen de 20 preguntas, por cada pregunta bien resuelta se gana 4 puntos. Mira, y acá he puesto más 4. Y por cada pregunta mal resuelta se descuenta 2. Por eso ha puesto menos 2, porque está descontando, no le va a poner más 2. Luego, dice que obtuvo 50 puntos. Eso fue lo recaudado, 50 puntos. Y contestó todas las preguntas. Si contestó todas, entonces el total va a ser 20. Bien, ¿qué hago, Minchola, aquí? Lo multiplicamos 24 por 4. 20 por 4. 20 por 4 y luego, Menos 50. bien, 20 por 4, ¿cuánto es? 80. 80. Y le quito 50, ¿cuánto me queda? 30. 30. Entonces en el numerador tenemos 30. María, ¿qué más tengo que hacer? Ahora en el denominador, ¿qué tengo que hacer? Menos 2. Más. 4 menos menos No, 2. 4. 4 menos. Menos 2, ¿verdad? ¿Y cuánto es eso? Menos 2. 4 menos menos 2. Si yo digo 4 menos menos 2, mi problemática va a ser quitar esos menos menos, ¿verdad? Si dice menos menos 2, ¿a qué concluyo? ¿Qué va a sumar? Más, ¿verdad? Ya se dio cuenta. Vamos a compartir el Ilion, ¿ya?
Entonces aquí su compañero ya nos apoyaba con el numerador y me decía, profesor, yo tengo que hacer lo siguiente. Yo tengo que 20 multiplicarlo por 4 y luego restarle 50, que en este caso pues ya sabemos que le salió 30, ¿no? Y abajo su compañera decía, profesor, 4 menos 2, pero acá yo tengo que concluir en más. Entonces va a ser 30 entre 4 más 6, más 2. Y 4 más 2, ¿cuánto es? 4 más 2, 6, ¿verdad? Y 30 entre 6, ¿cuánto es? 5. 5. ¿Esos 5 qué son? ¿Preguntas correctas o preguntas incorrectas? ¿Preguntas correctas o preguntas incorrectas? Miren, abajo qué dice? Menos 2, ¿verdad? Y si dice menos 2, ¿qué serán? ¿Correctas o incorrectas? Incorrectas. Incorrectas. Entonces yo estoy encontrando las incorrectas. Muy bien. Uy, el último es un clásico. Dice, Pedro se puso a jugar con el dinero que llevaba. Logró duplicarlo e inmediatamente gasta 10, con lo que queda juega por segunda vez, triplica su dinero y gasta 30 soles. Juega por tercera vez, pierde la mitad, gasta 40 y se retira con 50 soles. ¿Cuánto tenía al inicio? Ese tipo de ejercicios, jóvenes, ¿qué vendrían a ser? ¿El método del rombo? ¿El método de cangrejo? ¿Qué creen que usted se puede aplicar aquí? El método del cangrejo. Claro, ¿verdad? Miren, dense cuenta, me dan un montón. Duplico, gasta, gasta, triplica, gastar y al final me queda 50. Entonces, ese es un clásico de el método del cangrejo. Y tenemos que hacer nuestro diagrama, ¿verdad? Y tenemos que identificar muy bien. Miren, ¿cuántas veces ha jugado este señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces cree que ha jugado este señor? ¿Alguien me puede decir? 3 veces. 3 veces, ¿no? Y en estas 3 veces, pues ha pasado un sinnúmero de cosas. Bien, vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir en mi otra cámara, en el Irium. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer nuestro esquema. Vamos a poner 3 cuadritos donde eso va a representar lo que vamos a encontrar. Ya está. Ahora vamos a seguir la secuencia. Lo que nos dice, copiamos. Pedro se puso a jugar con el dinero que llevaba. Logró duplicar, logró duplicar. Tuvo 5 soles y duplicó. ¿Cuánto sería? 10. ¿Qué hizo usted para saber que sea 10? Multiplicar por 2. Ya ves. Entonces, duplicar significa por 2. Muy bien. Sigamos la lectura. Que llevaba, logró duplicar e inmediatamente gastó 10, gastó. Si gastó, ¿sería más 10 o menos 10? Menos 10. Menos 10. Ya está, ya hicimos la primera. Ahora sigamos la instrucción del segundo juego. Con lo que queda, juega por segunda vez y triplica su dinero, triplica su dinero. ¿Cómo sería? Triplica. ¿Qué le pongo ahí en la segunda vez? ¿Cómo sería, jóvenes? Triplica.
Si tiene 5 soles y triplicó, ¿cuánto le daría? Pero si tiene 5 soles y lo triplicaría, ¿cómo lo puede triplicar? Por 3. Por 3, ¿verdad? En este caso le voy a poner por 3 nada más. Y Triplica, ¿cómo se triplica? Ya, Por sí. Ya. sí, tenía que multiplicarlo por 3, ¿no? En este caso yo digo 5 soles, entonces si se triplicó, pues sería 15, pero ahí ponemos por 3. Muy bien. Entonces, sigamos. Dice, se triplica y gasta 30. Gasta. ¿Qué le pongo a la? Ya, por 3 ya sé. Ahora gasta. ¿Menos 30 o más 30? Menos. Menos 30. Menos. Ya está. Y nos vamos al tercer juego. Y en el tercer juego dice, juega por tercera vez y pierde la mitad. Tuvo 10 soles, pierde la mitad. ¿Cuánto es? Entre ¿Entre cuánto? 2. Entre 2, muy bien. Entre 2. Sigamos la lectura, porque yo solamente estoy haciendo lo que dice la lectura. Pierde la mitad y gasta 40. Si gasta 40, entonces por lo tanto va a ser menos 40 o más 40. Menos. Menos 40. Ya está. Y tengo como resultado, y le queda, dice, le queda, y se retira con 50 soles. O sea, tiene 50 soles acá. Ya está. Un poquito más cerca porque parece que no lo ven ustedes. Voy a ponerlo aquí. Ahí creo que sí lo ven. Bien. Entonces, en vez de entre 2 menos 40, ¿qué pondría acá abajo? ¿Qué pondría acá abajo, jóvenes? En vez de entre 2 menos 40. Por 2 y menos 40. Más 40. Más 40. En vez de por 3 menos 30, ¿qué pondría? dividido entre 3 Dividido más entre 30. 3 más 30. Y aquí por último, por 2 menos 10 lo copio igual. Entre Entonces, ¿qué pondría? 2 más 10. Entre 2 más 10. Ya está. Ustedes lo van a resolver en su casita y me lo envían. Solamente está para que lo sumen y lo multipliquen. Bien. Eso sería todo, jóvenes. Espero que que hayan entendido estos dos tipos de métodos, que es sencillo, ¿no? Que el método del rombo y el método de operaciones inversas conocidas como el cangrejo. Bien, ¿alguna inquietud o de repente algo que quizás quedó pendiente o no pudo captar la información? ¿Todo quedó claro, jóvenes? Sí. Muy bien, entonces espero que se cuiden bastante. El Día del Padre, manden un fuerte abrazo, le den un fuerte abrazo a su papá y que disfruten en familia. Cualquier cosita me pueden escribir, ya saben, esta semana hemos terminado la experiencia número 3. Y a la otra semana empezamos la 4, así que pónganse las pilas, presenten sus evidencias. Y ustedes saben que cuando se termina la 4, vamos a volver a dar notas. Entonces espero que sigan así estudiando y con mucho ímpetu en mi área. Cuídense bastante. Un abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Chao, profesor.